Muy buenos días, querida familia. Gracias, muchas gracias por esperarnos. Ya es la hora 10:08. Nos demoramos un poquito. Siempre ocurre una cosa ahí de carácter técnico casi al momento exacto de transmitir. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están, hijos? Buenos días. Bien. Eso, qué rico escuchar la palabra de Dios desde ese sofá, ¿no es cierto? Sofi, ¿cómo vamos? Bien, eso, acabando el desayuno. Mi amor, muy buenos días. Buenos días. Aquí estamos una vez transmitiendo, sintiendo la alegría de compartir con ustedes un buen tiempo. Pese a tantos desafíos, pese a tantas cosas feas que nos ocurren durante la semana, lo que se debe contar, o mejor dicho, lo que cuenta es cómo vamos, ¿no es cierto?, atendiendo esos desafíos, cómo los vamos venciendo. ¿Cuántas cosas nos sucedieron hoy en esta semana, no? Muchas cosas feas. Y también gente que nos anima, y nosotros también, el Espíritu Santo nos anima a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Bien, vamos directo y al punto con la carta de Santiago el día de hoy, continuando con el capítulo 1 de la carta de Santiago, versos 9 en adelante. Muy buenos días, gracias a todos por juntarse, gracias a todos por compartir. Mi esposa está atenta ya, está tras bastidores haciendo todas las cosas que son útiles y necesarias para que esto vaya y se vaya muy bien. Véngase Christopher por acá, venga para saludar. Aquí está mi muchacho loco, véanlo, este es mi varón, miren, aquí anda. Un saludo, buenos días, diga. Buenos días. Vamos, oremos. Ora por esta reunión. Señor, te pido que todos los que estén viendo esta transmisión sean tocados por ti, Señor, por el Espíritu Santo. Y que sea la mejor reunión de la vida, Señor. Que todos puedan aprender mucho en esta enseñanza. Amén. Amén y amén. Gracias, cachorro. Dios nos bendiga a todos. Imagínense cómo no vamos a ser bendecidos con tremenda oración. Edu Cedeño está viendo. Hola, Edu, ¿cómo estás? Muy buenos días. 4 personas que se juntan. Esperamos que hoy la palabra de Dios siga haciendo lo que hace siempre, tocarnos. Recuerden que estamos estudiando a partir de todas estas semanas que están atrás de nosotros. Hemos venido estudiando la palabra de Dios y hemos dicho que es la espada del Espíritu. O sea, que la palabra de Dios no vuelve vacía a Dios, ¿no es cierto? Sale de la boca de Dios, viene, nos toca y hace algo en nosotros. Siempre regresa a Dios haciendo lo que tiene que hacer, para lo cual Dios la envió. Entonces vamos a aprender a discernir aquello. A veces nos encontramos con un pequeño detalle, que decimos que la palabra de Dios es aburrida porque no contiene cosas de aspecto práctico. Pero la carta de Santiago es una carta tan concisa, directo y al punto, que tiene muchas enseñanzas claves para los cristianos, para usted y para mí, que queremos conocer más al Señor, que queremos rendirle culto agradable, ¿no? Y aprender también a discernir estas palabras que a veces son como religiosas y decimos, ¿qué querrá decir? Pues nada del otro mundo, nada complicado. La verdad es muy fácil seguir al Señor cuando nos disponemos a que Él trabaje en nuestra vida. Ahora, ¿cómo es ese trabajo que Dios hace en nuestra vida? Es un trabajo que en cada persona es distinto. A saber del Espíritu Santo, Él toca nuestras vidas, ¿no es cierto? Nos atrae a Jesucristo, nos recuerda las palabras que Él ha enseñado, que Él estuvo enseñando cuando estuvo con sus discípulos, y otro poco de cosas más, como por ejemplo ser ese amigo, esa ayuda incondicional que está con nosotros ahí para ayudarnos constantemente. Bien, leamos lo que dice la Biblia mejor. ¿Qué les parece? Capítulo 1 de la carta de Santiago, versos 9 en adelante. Hoy viene, pero con tremenda fuerza, la palabra. Miren lo que dice. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo. Cuando el sol se calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Y vamos a ir leyendo según vamos a ir explicando y teniendo esta experiencia sublime, esta experiencia maravillosa, acompañada, como siempre, del rico café que mi esposa prepara todos los domingos en la mañana. Mientras usted también tiene unos segundos, ahorita unos minutitos corriendo para ir a preparar su café, para ir a preparar su leche, lo que usted guste beber,
pues puede traerlo, ¿sí? Puede traerlo para ponerse muy cómodo y recibir de Dios. Nada es más importante en esta mañana para nosotros de día domingo, donde recordamos que Cristo ha resucitado, que poder ser tocados por Él. Y tocados en el buen sentido y amplio de la expresión, de lo que significa la palabra. ¿Qué sería para nosotros si no tuviésemos la oportunidad, ¿no es cierto?, de llenar nuestras mentes con pensamientos positivos? Pensamientos, obviamente, que son del Señor, palabras que son del Señor. Porque recordemos que la palabra de Dios viene por el oír, ¿no es cierto? Perdón, la fe viene por el oír. Y el oír la palabra de Dios, a lo que nosotros deberíamos constantemente estarnos preguntando durante la semana, antes del domingo en que tenemos la oportunidad de escuchar el consejo divino. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué hemos absorbido durante la semana? Hemos absorbido cosas malas en su mayoría. Hemos absorbido cosas que el mundo que nos rodea dictamina que debe hacerse, que es verdad, ¿no es cierto? Pero en contraste con la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprender a resistir esas enseñanzas de ese mundo que, aunque a veces parecerían ser buenas, su fin es un fin de muerte. ¿Por qué? Porque nos hace mal. ¿Sí? De una vez por todas debemos aprender y debemos tener claro aquí, fijo en nuestra cabecita, que si en esta cuarentena algo debe haber caracterizado en que nuestras vidas se diferencien, algo debe haber pasado y marcado un antes y un después, es que ahora somos más cercanos a la Biblia. Y vale la pena todo el esfuerzo, vale la pena todo lo que haya tenido que suceder para que las antenitas de nuestra conciencia, las alarmas de nuestra conciencia se prendan y estemos, ¿no es cierto?, atentos a lo que Dios tiene que decirnos. Bien, vamos con esta reflexión muy pequeña, pero a la vez muy práctica, muy práctica. Ya estoy hablando como puertorriqueño. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Hay bendiciones en ser pobres, ¿no? Hay algunas personas que miran su condición de pobreza como una condición de idolatría, o también otros como una condición de maldad o como una condición de castigo, pero la verdad es que no es así. La verdad es que nosotros tendremos, como en los tiempos de Jesús, pobres y ricos siempre manifestándose y teniendo roces entre sí. Lo que es verdad, según la Biblia y según Santiago, es que vamos a tener constantemente estos roces entre personas que tienen dinero, que tienen abundancia de cosas materiales, y también pobres que tienen la carencia de estas cosas. Pero los unos y los otros, en cambio, también tienen otras cosas con las cuales Dios les ha dotado y Dios les ha beneficiado, ¿no es cierto? Las personas, por ejemplo, que son pobres, que están en una situación de pobreza, no tendrán abundancia de cosas materiales, pero tienen un corazón rico, una mente muy hermosa. Son personas soñadoras, son personas que le hacen el quite a la vida todos los días, son personas trabajadoras, son personas honradas, son personas que dicen voy a seguir adelante. Y al haber llegado y determinado que en sus vidas deben aceptar su condición, porque la Biblia claramente dice, los creyentes que son pobres, no se refiere a cualquier tipo de creyente, sino a las personas que estando en situación de pobreza, de ausencia de cosas materiales principalmente, pero son creyentes, ellos tienen una ventaja. Tienen la ventaja de poder conocer al Señor a partir de esta experiencia, conocerlo a partir de la experiencia de tener ausencia de bienes materiales. Hay algunos, yo rescato algunas vivencias de mi juventud, de mi adolescencia, donde he visto a muchas personas llenas de sabiduría. No sabiduría total, ¿no es cierto? No sabiduría como nosotros hubiésemos querido. Porque si decimos que ser pobre entonces es equivalente a tener sabiduría, entonces todos seamos pobres, ¿no es cierto? Todos seamos pobres porque vamos a ser muy sabios. Y hemos visto personas muy sabias, pero que lamentablemente sí les hace falta el dinerito para poder avanzar en ciertos aspectos de la vida que son necesarios avanzar. Y ahí es cuando viene vuelta la otra parte. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor de campo, cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto. La flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. Y luego dice, de la misma manera se marchitarán los ricos. A veces queremos tener como esa sensación de que los ricos son los malos, ¿no es cierto? Y los pobres son los pobrecitos, los vulnerados, los empobrecidos sistemáticamente, y bueno, que son los paladines, ¿no es cierto? Siempre salen paladines, siempre salen hombres, mujeres, grupos políticos que se aprovechan de esta confusión que existe en la mayoría de seres humanos y en la iglesia también, acerca de la comprensión de quiénes son los pobres y quiénes son los ricos. Mencionadas veces en las escrituras,
se menciona también que los ricos en espíritu, dice, ¿no es cierto? Perdón, dice, los pobres en espíritu. Aquellos que están constantemente diciendo, Señor, dame, porque a pesar de que yo tenga, creo que aún no te conozco. Señor, mira, no necesito todo esto que tengo a mi alrededor. Puedo renunciar a esto, pero mi afán, mi meta en la vida es conocerte, Señor. También debemos ir analizando qué es lo que la Biblia quiere decirnos, ¿no es cierto? Obviamente, el primer principio es que la Biblia nos dice lo que nos quiere decir, lo que está aquí. Y la diferencia la hace porque al ser la espada del Espíritu, ¿no es cierto?, llega hasta lo más profundo de nuestro ser, cava, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y le da sentido a nuestra vida. Es como un anzuelo. Jesús lanza un anzuelo que es su palabra, nosotros picamos a ese anzuelo y vamos, sin importarnos lo que está a nuestro alrededor, ya tenemos un anzuelo, vamos, así no querramos, en pos de Cristo. También, al necesitar hacer esta clara distinción en qué dice la Biblia acerca de pobres y acerca de ricos, es necesario también tener en cuenta que ¿por qué vamos a hacer esta aclaración? Porque no es que Dios tiene como a los villanos de la película, a los ricos. Tiene, obviamente, a los villanos de la película, ¿no es cierto? El Señor Jesús mira a los villanos de la película, a aquellos ricos que se portan mal. También a aquellos pobres que se portan mal. Porque la diferencia que marca es en nuestra respuesta hacia Cristo, sea en la condición de vida que vivamos. Si nosotros vivimos en una condición de vida de pobres o vivimos en una condición de vida de ricos, eso no quiere decir que el uno tiene más humildad y que el otro tiene menos humildad. Es la condición de nuestro corazón con respecto a Cristo lo que marca la diferencia. Y en la carta de Santiago podemos ver, ¿sí?, con mucha claridad esto. Podemos ver con mucha claridad esto. A veces nosotros tenemos peleas. ¿Pero por qué tenemos peleas? Y a veces nos dividimos en estas clases sociales, en estos bandos. Los ricos para allá, los pobres para acá. Los pobres de acá tienen sus grupos políticos, tienen sus partidos políticos, y los ricos de allá tienen sus partidos políticos, tienen sus clases sociales y nos dividen. Pero es interesante que Cristo viene a poner orden. Y a través de la carta de Santiago deja muy en claro el verdadero énfasis entre ricos y pobres, ¿no es cierto? Primero porque él está analizando, el Espíritu Santo utiliza a Santiago al escribir, utiliza esta carta para que nosotros tengamos claro, los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Pero después hace una aclaración necesaria para esos ricos. ¿Por qué? Porque la orientación del versículo nos encamina hacia aquellos ricos que hacen de la riqueza su Dios. Pero un rico, y conocemos a bastantes personas, ¿no es cierto?, que tienen dinero, pero son más humildes que muchas personas que vemos nosotros caminar por las calles. He tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que tienen dinero cuando vivíamos con mi esposa antes en Quito, y son personas sencillas, utilizan a veces el carro que tienen para lo necesariamente puntual, pero ellos viajan en bus, utilizan ropa cómoda, ropa sencilla. Inclusive he visto a amigos que dicen, estoy cansado de todo esto. Quiero una camisa así, sin color, sin tanta cosa que llame la atención, un pantalón sencillo, unos zapatos sencillos, y viven su vida con normalidad. El problema es cuando nosotros, vuelvo y repito, al estar con nuestro corazón entenebrecido y lleno de confusión, esa confusión que causan las miles de voces a nuestro alrededor, pongamos como ejemplo, durante esta semana, ¿qué es lo que causa esas voces, esos rumores que llegan a nuestra mente, que llegan a través y que son percibidos a través de nuestros sentidos? Nos obligan a sentirnos, ¿no?, las víctimas, y no hay cosa peor que asumirse como una víctima, ¿no es cierto? Cuando una persona realmente es víctima sobre algo, esta persona asume una identidad de dolor, asume una identidad de haber sido vulnerado y quiere justicia. Pero el demandar justicia está amparado en la ley, con razones, con leyes, con estatutos adecuados para que nosotros pidamos y exijamos esa ley. Cuando nosotros, al ser vulnerados, exigimos que se haga justicia, pero nos comportamos igual como los criminales que nos han vulnerado, entonces simplemente anulas tu causa y tu causa queda por los suelos. Volvamos a esta distinción de ricos y pobres. La Biblia dice claramente en el versículo 11, en la segunda parte, de la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. ¿A dónde está orientándonos la Biblia en esta mañana?
a que nosotros no hagamos esas divisiones hostiles, a que no tengamos ese carcomer dentro de nuestro corazón que llena de odio todo nuestro ser, y nosotros, ¿no es cierto?, podemos decir, intentando pararnos en la mitad, podemos ver la película, ricos y pobres peleándose entre sí, y anhelamos en nuestro corazón, los que tenemos el gobierno de Dios, el reino de Dios, gobernando todo nuestro ser, mente, cuerpo y espíritu, decimos, algún día esta brecha se acabará. Algún día, es una utopía, algún día esta brecha se acabará, algún día esto terminará, algún día los ricos podrán entender a los pobres y los pobres podrán entender a los ricos. Decimos, ¿no es cierto? Por una suerte de identificación con los que sufren, decimos algún día se acabará. Pero la verdad es que ya se acabó. Ya se acabó cuando Cristo vino. Cuando Cristo vino en su ministerio terrenal, enseñó a sus discípulos, les enseñó, les dijo, vayan, lleven el evangelio, enseñen esto a toda criatura, enséñenles, háganlos mis discípulos, pongan las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Él ya vino a hacer. Jesucristo ya vino a ser el parteaguas para que podamos nosotros estar en la mitad y decir, no quiero pertenecer a este grupo ni tampoco a este otro. Aunque las situaciones de la vida, tal vez el pecado, tal vez tomar malas decisiones me lleven a estar en una condición de pobreza. O con la bendición de Dios pueda estar en una condición de riqueza. Pero ya no va a estar estacionada mi mente, mi cuerpo, todo lo que yo soy, mi contexto como persona, ya no va a estar anclado ahí, en lo que terrenalmente nosotros vemos y consideramos los pobres, los ricos y los pobres. Aunque estemos en esta posición o aunque estemos en esta, siempre vamos a estar encaminados a hermanar a los unos con los otros. Siempre vamos a estar luchando por encaminar a todos los demás a que conozcan las reales necesidades. Y es ahí donde viene el rol de iglesia. No solamente un rol espiritual en el sentido de oración, lectura de la Biblia, sino un rol también que se piensa mucho con la cabeza. Un rol inteligente, donde no despreciando nuestra autoridad espiritual, estamos lo suficientemente capacitados y entrenados por el Espíritu Santo para lanzar esos puentes necesarios que se necesitan para hermanar a las personas. Y bien, hasta aquí el asunto con ricos y pobres. Debemos cumplir nuestra misión, nuestro carácter misional de ser cristianos, de ser herederos del reino de Dios, de estar sentados con Cristo Jesús a la derecha de Dios el Padre y ayudar a hermanar. Luego, cuando aprendemos a hermanar, a que las hostilidades cesen entre ricos y pobres, también vamos a ser instruidos y entrenados, aprobados por Dios, recibir todo lo que se necesita para empezar a unir y a hermanar a otros grupos sociales, no solamente a ricos y a pobres. Esta división se polariza mucho y causa mucho dolor. Créanme, cosas terribles que causan. Hasta aquí podemos ir resumiendo. No es que Dios tiene como a uno como el villano de la película. Solamente por ser pobre, entonces ya eres mi favorito, mi apreciado. Y voy a despreciar a esos ricos, diabólicos, satánicos. Lamentablemente se puede lograr algunas cosas estando en una situación de poder. Y lamentablemente no se puede lograr muchas cosas que anhelamos, cambios, ideas, paradigmas, proyectos que están en nuestra mente si estamos en esta condición. Pero el primer paso no es decir, quiero llegar a ser rico para poder hacer esto. O el de acá dice, quiero despojarme de todo lo que tengo para poder ser aceptado ante Dios y visto bien por la imagen pública. Lo que debemos apuntar, nuestro primer paso es la conversión. Venir a Cristo, convertirnos de nuestras maldades, dejar nuestros pecados como prioridad, dejar la idolatría que tanto mal le hace a nuestra nación, Ecuador, y empezar a caminar en pos de Cristo. Porque ese es el mensaje de Santiago, como nosotros veremos más adelante en otros versículos. Entonces, hasta aquí vamos claros. Dios no es que dice, me voy a apiadar más de los pobres porque ellos sufren y son pobrecitos, son vulnerados. Y estos, los ricos, son malos. Porque allá y acá, más, si seguimos al Señor, si nos hemos convertido a Cristo, hay buenas personas luchando acá para que el reino de Dios se extienda y las cosas diarias de la vida sean más justas. Y acá hay un grupo de personas liderando, líderes de opinión entre esta cosa de los pobres, entre esta situación de pobreza, para hacer que la brecha cada día no sea más abierta, sino más unida, donde podamos conversar, donde podamos dialogar, tener una cultura de diálogo bajo la inspiración del Espíritu Santo, que créame, nos hace falta tanto. Hasta aquí me voy a tomar un sorbito de café
Y le voy a permitir unos segundos para que usted ore. ¿Ya lo hizo? En su mente, en ráfagas de segundo, pidió al Señor sabiduría. ¡Qué bien! Porque nos hace falta a todos nosotros. No solamente para escuchar un mensaje como en esta mañana estamos escuchando, este consejo divino, sino también para tener los pantalones, la fuerza, la valentía, el valor para llevarlo a la práctica. Quiero vincular otra idea, ¿no es cierto? Quisiera terminar ahí para que no nos confundamos, pero permítame hacer una pequeña como abreboca para la próxima semana. Versículo 12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Verso 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Ya está ahí nomás. La próxima semana estaremos hablando acerca de este conflicto en nuestro interior. Como decía una parábola, no sé si llamarla así, una parábola chamánica que escuché hace muchos años, creo que fue en Christianity Today o en otro texto. Pero cuando la escuché fue de una manera muy jocosa, muy de bastante ambiente de broma, porque la gente se estaba riendo, pero a la final pudo fijar una gran enseñanza. Dentro de nosotros parece que todos los días caminamos entre una lucha entre el bien y el mal. Y esta enseñanza del jefe, del chamán, del jefe de la tribu, decía que tenemos dentro de nosotros dos lobos, el lobo malo y el lobo bueno. Y a la final la enseñanza decía, tú vas a avanzar en la vida, ¿no es cierto? Tú vas a avanzar en la vida si matas de hambre al lobo malo. En la vida que nosotros nos toca vivir, todo depende de a quién matamos de hambre, ¿no es cierto? Haciendo una paráfrasis de esta interesante parábola y de este chamán, de este líder de la tribu. Es interesante porque cuando nosotros alimentamos, por decirlo así, siguiendo la lógica de esta enseñanza del chamán, si nosotros seguimos esa lógica les repito, muy interesante, tienen que buscarlo en internet, o si no, la otra semana se los voy a compartir. Tenemos un conflicto en nuestro interior, un conflicto que nos hace ver el mundo que nos rodea de diferente manera, ¿no es cierto? Supongamos que yo me saco los lentes, me saco mis anteojos y no puedo ver bien, veo solamente rasgos, bosquejos de mi familia aquí al frente sentada muy cómodamente escuchando el consejo divino de hoy. Pero si me pongo, los puedo ver mejor. Ahora, siguiendo esa misma lógica, si yo me pusiese gafas, lentes muy oscuros, no podría verme peor. Y si alguien me dice, no, ellos no están sentados, ellos están boca abajo, yo digo, no, ellos están sentados bien. Depende mucho cómo nosotros miramos el mundo de las gafas, de los lentes, por decirlo así, con los que nosotros nos ponemos. De la misma manera, es muy posible que ese conflicto que nosotros tenemos en nuestro interior, que vivimos casi toda la mayoría de nuestra vida confundidos, porque no aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, porque detestamos el momento tajante donde alguien nos dice, a usted le hace falta nacer de nuevo. Al eludir esa responsabilidad, nosotros seguimos viendo los problemas que nos rodean, los análisis de la realidad, dirían los sociólogos, ¿no es cierto? Los seguimos viendo con estos lentes prejuiciosos que nos hemos puesto, pero hace falta que nos quitemos esto. Y pidamos al Señor entendimiento, que las escamas de nuestros ojos se quiten para poder ver cómo compete y no seguir siendo parte del problema y sí ser parte de la solución. Quiero terminar con que los conflictos, como dice la Biblia, como nos enseña la Biblia y que es la prioridad en nuestras vidas, nos dice que Dios jamás tienta a nadie, sino que la verdad escritural dice que de nuestro propio interior hay ese deseo cocinándose. Como repetidas veces hemos venido enseñando acerca de la realidad de nuestro corazón, ¿no es cierto? Hemos venido diciendo que ¿dónde se cocinan todas estas maldades? ¿Dónde se cocinan todos estos malos deseos? En nuestro corazón. En nuestro interior se cocinan todos estos malos deseos. Y cuando tienen el ambiente perfecto, da a luz eso. Entonces nosotros no podemos pretender ser ayuda para una sociedad que se resquebraja. No podemos ser ayuda y bendición para la Tacunga si nosotros no tenemos puesta nuestra vida en Cristo Jesús,
que ya sabemos que la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús va más allá de los dogmas, va más allá de los rituales religiosos. Vemos a muchas personas, con mucha tristeza digo esto, porque no es para acusar ni para que yo me llene de jactancia, sino más bien con mucha tristeza. Vemos a muchas personas aquí en nuestra sierra ecuatoriana jactándose de sus tradiciones en vez de jactarse de su conocimiento del Señor, de conocer la Biblia, de abrirla, de leerla todos los días, de pasar un tiempo con el Señor para ser liberados de todos esos estigmas, de todos esos prejuicios que nos hacen mirar nuestro entorno como si otros tuviesen la culpa y no asumimos nuestra parte de culpabilidad, porque cuando no nos comportamos con esa ética del reino de Dios, cuando no nos comportamos con esa expresión del amor de Dios hacia con nuestra propia vida, cuando no recuperamos esa identidad perdida, ¿no es cierto? Cuando ya tenemos ese recuperar de nuestra identidad en Cristo, comprendemos muchas cosas. A veces muchas personas están esperando que les suceda algo malo, ¿no? Caer al fondo, pisar fondo, como se dice comúnmente, para atender a la voz de Dios que le está exigiendo, cambia de rumbo, estás yendo en la dirección equivocada. Quiero terminar esta reflexión leyendo una vez más, ¿no es cierto? Leyendo una vez más la Escritura, para que tengamos una comprensión completa de lo que vamos enseñando cada semana. No solamente hacer comprensiones o extraer principios de la palabra de Dios equivocados. No podemos hacer eso. Seríamos pues peor que el mal y queremos ser solución. Dice la Biblia así, recordando un poco lo que hemos estudiado la semana pasada. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida. Y es tan inestable como una ola del mar, que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Estas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Escuchemos bien. Y son inestables en todo lo que hacen. Al parecer, razonando junto a la Escritura, tenemos hoy día las consecuencias de tener a profesionales o personas en el poder, pero que son inestables en todo lo que hacen, porque no han asumido una identidad en Cristo Jesús, para que de Él venga esa sabiduría que tanto anhelamos para nuestro pueblo, para nuestra nación, para nuestra ciudad. Continuemos con el relato bíblico, con la lectura de la palabra de Dios. Los creyentes que son pobres pueden estar orgullosos porque Dios los ha honrado. Y los que son ricos deberían estar orgullosos de que Dios los ha humillado. Se marchitarán como una pequeña flor del campo. Cuando el sol calienta mucho y se seca el pasto, la flor pierde su fuerza, cae y desaparece su belleza. De la misma manera se marchitarán los ricos junto con todos sus logros. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Hasta aquí oramos que la palabra de Dios, que es más viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, haga su obra. Que el Espíritu Santo utilice esta lectura bíblica, esta pequeña reflexión en esta mañana, que intenta liderar nuestro cambio y la revolución de nuestro corazón, podamos ser transformados y ser útiles en las manos de Dios. Para terminar, queremos orar por las personas que han sufrido la ausencia, la partida de alguien en el contexto de coronavirus. Señor Jesús, queremos pedirte que tú traigas ese consuelo, ya que tu palabra nos indica que solamente tú das esa paz que nosotros necesitamos. Una paz que es sobrenatural, una paz que no es de este mundo, que no la da nadie, sino solamente ti. Por eso, por amor a nuestro prójimo te pedimos, y especialmente por aquellos que sufren en esta hora, que tú traigas ese consuelo tan esperado y anhelado, por aquellos que en este momento han sufrido la pérdida de un familiar. Amado Espíritu Santo, ora en sus vidas, obra en sus vidas, Señor.
Ten un encuentro personal con ellos en esta hora y ayúdalos a entender esta situación dolorosa en esta hora tan trágica de la historia. Dales el valor que necesitan para superar la pérdida y avanzar en pos de no quedarse quietos ni identificados con los que son parte del problema, sino tomarse de tu mano, Señor. Ahuyentar esas voces horrorosas alrededor de nosotros durante toda la semana y decirle no al enemigo de nuestras almas. Señor Jesús, también queremos orar por donde llegue este mensaje, para que tú seas tocando a las personas que tú ya vienes trabajando en ellas, que ya vienes arrinconándolas, Señor, que ya las vienes poniendo así como decir contra la espada y la pared, y les estás ayudando, les estás abriendo el camino delante de ellos para que ellos digan: ahora entiendo que solamente Cristo y solo necesito a Cristo y de Él no me quiero alejar. Amado Padre, también te pido por las necesidades de mi familia, que tú sigas proveyendo, Señor, hasta este momento, hasta esta hora, y que no seamos contados en el grupo de los que se quejan, de los que son boca sucia, de los patanes, sino que corrijas todas esas cosas, Señor, en nuestras vidas, que corrijas todo eso en nuestros vecinos, que corrijas todo eso en nuestra familia nuclear y en la familia extendida, y que nos ayudes a entender, que abras nuestros ojos, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos ver así como tú miras, Señor. Podamos amar, pero también podamos corregir. No quedarnos solamente idolatrando un aspecto de tu hermosa faz, sino que podamos actuar conforme tú quieres que actuemos en el momento necesario. Y confiamos en que tú nos darás las palabras y el testimonio para poder hacerlo. Gracias por tu iglesia establecida en esta ciudad. Gracias por cada clérigo. Te pedimos que los toques también y que les des sabiduría para ir dejando lo que tienen que abandonar y abrirse totalmente a ti, Espíritu Santo, para que puedan entender esta nueva vida hermosa que tú tienes para cada uno de nosotros y por la cual nos pedirás cuentas un día cuando vayamos a tu presencia, Señor. ¿Qué hicimos con tu palabra? ¿Qué hicimos con los dones que nos diste? Aquí estamos, maravilloso Dios. Aquí estamos también para ustedes. No los vamos a dejar jamás. Nunca los vamos a dejar. Aquí estamos para ustedes, para ministrar los sacramentos. Aquí estamos para poderles llevar el consejo de la palabra de Dios. Duela a quien le duela. Y lo digo así de la manera más respetuosa. Duela a quien le duela. Porque sí hay algunitos también que se están preparando ahí hostilmente para detener el avance del Evangelio. Pero no lo podrán hacer, no lo podrán detener. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso. Y pues mis hijitos quieren enviar un saludo. Vengan rápido. Quieren despedirse. Eso. Chao. Eso, venga para acá, venga. Corre, conejo, Somos la Capilla de la Esperanza. No olviden compartir este maravilloso mensaje. Los amamos. Siempre estamos pendientes de ustedes. Si quieren pedirnos alguna petición de oración o quieren ampliar su conocimiento en la Biblia, no olviden escribirnos por interno. Estamos gustosos en leerlos todos los que nos han escrito. Que tengan una hermosa semana llena de bendiciones. Y recuerden que Jesús sí te ama. Bye.